Adolf Eichmann. Anyone that joined the SS had to have been aware that anti-Semitism was the core of that ideology. He was acquiring a position that sort of gave him a sense of confidence and prestige, maybe the first he ever had in his life. When Eichmann came to Vienna as a uniformed Semite, he must have felt that he had finally shown the Austrian how wonderful he is. He brought all of his very considerable talents and all too considerable expertise about how to manipulate people and how to move them. How could so much evil be concentrated into one person? He looked so normal. What was his secret? Adolf Eichmann, maestro de muerte de Hitler. En 1961, el mundo se paralizaba ante un sensacional juicio, el primero visto por televisión. Adolf Eichmann era enjuiciado en Jerusalén por su colaboración en el exterminio nazi de 6 millones de judíos. Pero 11 meses antes, cuando se publicó acerca de su captura en Argentina, casi nadie sabía quién era. Al final de la guerra, los líderes nazis en Nuremberg mencionaron a un coronel Adolf Eichmann de la SS como el organizador del transporte de los judíos a los campos de muerte, pero Eichmann se encontraba desaparecido. Aún 15 años más tarde, cuando testificaba desde la cabina de vidrio hecha para su protección, este seguía envuelto en un velo de misterio. ¿Cómo pudo un hombre de apariencia tan normal cometer crímenes tan horrendos? Su pasado, también de apariencia normal, era la única pista a seguir. Nació el 19 de marzo de 1906, cuando Adolf Karl y Maria Eichmann dieron al mundo su primero de 5 hijos, Adolf, en Solingen, Alemania. Adolf luego recordaría una infancia bastante alegre con sus hermanos. En el colegio tenía problemas con materias como la literatura y el arte, pero su padre no se desanimó. Él creía que su hijo podría ser un técnico y entusiasmó al joven a mejorar sus habilidades matemáticas e ingenieriles. Este pronto se fascinaría con los vehículos de combate. Cuando Eichmann tenía 8 años, la familia se mudó a Linz, Austria, por el ascenso del padre en una compañía eléctrica local. Mudarse a un nuevo país debió ser difícil para un pequeño niño, pero tanto Austria como Alemania eran en ese entonces potencias mundiales que compartían el mismo idioma y la misma cultura. Y para 1914 también compartirían una guerra. En julio, Austria ataca a Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial. El pequeño Adolf saludaba a los alemanes mientras estos marchaban para unirse a los austríacos en batalla. La familia Eichmann vivió en un apartamento en Linz por tan solo 2 años hasta la muerte de su madre en 1916. A los pocos meses, su padre casó de nuevo. His stepmother came into the family as a devout Protestant and strict disciplinarian. Also, I understand that his father was strict and rather authoritarian. So with that kind of household environment, it's no surprise to see that Eichmann was somebody for whom rules were very important. Cuando niño, Eichmann era un seguidor. Cuando sus compañeros de clase emulaban a sus ídolos austríacos entrenando para la guerra, este se esforzaba como ningún otro en seguir las órdenes de su superior. Al joven le pegó muy duro la derrota de los austríacos y alemanes en la Primera Guerra Mundial. Las potencias aliadas prohibieron a estas naciones unirse nuevamente. Pero muchos austríacos siguieron apegados al pangermanismo por la creencia de que una cultura e historia en común los unía para siempre. Durante la guerra, Eichmann acudió a la misma secundaria a la cual Adolf Hitler había acudido 17 años antes, recibiendo historia con el mismo profesor, Leopold Putsch, conocido por su nacionalismo virulento y sus opiniones racistas. He was a believer in pan-Germanism. He was a believer in the absolute perfidy of Jews. He was a
He was a mean bastard, if you pardon the expression, and he filled the heads of those boys with stories of the magnificent race of Germanic people. Eichmann era flojo y poco entusiasta. Abandonó el colegio a los 19 años. Siempre pensó que era más fácil seguir las instrucciones de otro, como las de su padre, quien decidió en 1928 que éste debía trabajar como vendedor ambulante para una compañía de bombas de gasolina. Su trabajo era el colocar estaciones de gasolina y vender querosén por todo el norte de Austria. Ese mismo año los nazis ganaron unos cuantos votos en las elecciones alemanas. Hitler aprovechó la oportunidad para revivir en la clase media un viejo odio por los judíos. Los culpó de todos los problemas que habían surgido en la Alemania y Austria de posguerra, los cuales aspiraba a unificar. Deseoso de miembros con técnicas administrativas, Hitler particularmente empleó a estudiantes, profesionales y veteranos en el partido nazi. Hitler himself, of course, was a war veteran. Much of the ethos of the party was built around that wartime experience. Either people who were themselves soldiers of the front, or people like Eichmann who were actually too young to have been in the war, but who were war watchers, who were young boys during the war. So these veterans organizations were prime recruiting grounds. El joven Eichmann, de 22 años, no sabía ni qué hacer con su tiempo libre y fue presa fácil de un amigo que le sugirió unirse a la sección juvenil de la Asociación Germano-Austríaca de Veteranos. Now, many of those people who joined, including Eichmann, were not really veterans. They were lured in by a certain camaraderie, of going into the mountains, of meeting, perhaps learning how to shoot, learning how to drill, and always with an eye on pan-Germanism. El grupo solía tomar un trolebús a un suburbio de Linz para practicar su puntería. Esto le interesaba a la unidad élite de seguridad de los nazis, la SS, que siempre reclutaba jóvenes que supieran disparar. En 1932, su amigo de la infancia, Ernst Kaltenbrunner, ahora de 2 metros de altura y lleno de cicatrices de pelea, impresionaba al joven de 26 años en una reunión en Linz y le dice: «Tú te vas a unir a nosotros». Así era como se hacía en aquellos días, y me uní a SS, recuerda Eichmann más tarde. It was certainly possible for people to join the Nazi Party without having anti-Semitism be the prime motivation. People who were radical nationalists joined, people who were anti-Marxist, people who were concerned about the loss of German prestige, German power. However, anyone that joined the SS, as opposed to simply joining the Nazi Party, had to have been aware that anti-Semitism was the core of that ideology. Según Wilhelm Holt, quien se unió al partido nazi poco después de Eichmann, el aspecto de Adolf pudo haber sido la causa de su actitud hacia los judíos. I noticed very quickly that he had a lot of difficulty because of a variety of reasons. People didn't take him seriously. The main reason for this, especially in the beginning, was that others spoke maliciously about him. They thought he looked like a Jew. Spitznamen Sigi, also They called him Ziggy, which happened to be a Jewish name. Abkürzung, verpasst. I'm sure that that was something that impacted on him very strongly and that he struggled to try to overcome and didn't overcome it very successfully because his self-esteem was quite low. So I'm sure it was a factor in his needing to demonstrate as an adult that he could really do something to set himself apart from the Jews. La sucursal austríaca de la petrolera estadounidense comenzó a despedir gente. Uno de ellos fue Eichmann. Este pensaba que el ser nazi había sido la razón. Viajó a Alemania en busca de trabajo en la sucursal bávara. Pero allí un amigo de la familia lo convenció para que comenzara a entrenar en las brigadas de la SS. Un año de entrenamiento militar convertirían a Eichmann en un soldado. The SS, just like the German army, prided itself on the motto that every corporal carried a marshal's baton in his knapsack. By that they meant that any man should have the initiative, the independence of mind, not just to blindly obey an order,
but to know what the mission was and to pursue the mission itself. En septiembre de 1934, Eichmann es transferido a Berlín para unirse al equipo de la SD, una rama de inteligencia de los SS. Eichmann pensaba que la SD era una unidad élite de guardaespaldas, pero para su sorpresa, la SD le dio un trabajo de escritorio. That was probably the reason they accepted him. With his sort of middle-level education, he was a little bit more capable of handling paperwork than the average SS man. And so suddenly he found himself as a file clerk, which did not please him at all. Finalmente fue aproximado por su jefe Leopold von Mallenstein, quien organizaba un departamento de asuntos judíos en la SD. Este le proporcionó a Eichmann libros sobre el sionismo, un movimiento para establecer una nación judía en Palestina, y confió al joven la tarea de escribir panfletos de adoctrinamiento basados en el material. I think this was probably a very significant point in Eichmann's development. I mean, here's a highly educated person who treated him like he had some intellectual capacity, and he was acquiring a position that sort of gave him a sense of confidence and prestige, maybe the first he ever had in his life. Eichmann permanecería en el llamado departamento judío por 10 años. Luego ascendería a director de una de las actividades más infames de la historia. Exterior, en 1932, Adolf Eichmann conoció a Veronica Liebel, de 22 años de edad, natural de Bohemia. Tuvieron una relación irregular por 3 años hasta que Eichmann se percató de que los SS daban más ascensos a trabajadores casados. Casaron en 1935, pero solo luego del consentimiento del jefe de los SS, Heinrich Himmler. If you were an SS bride, you had to establish your genealogy back to 1750. And it had to be completely free of any non-Aryan bloodline, and furthermore also had to be completely free of any kind of genetic defect, any kind of hereditary illness that, of the sort at least, that troubled Himmler. Even had to look at the photographs of the brides. Si bien los SS aprobaban su matrimonio, sus amigos y compañeros se oponían, puesto que su esposa no era alemana. She was a Czech citizen, and people thought that this was kind of outrageous. But for humanitarian reasons, I tried to be polite to him and civil to this wife of his. I invited them to various parties, especially around Christmas time. He thought that this was very kind of me and considered it a very endearing trait of mine. Los Eichmann compraron una casa en las afueras de Berlín. Aquí Verónica trajo al mundo a su primer hijo, Klaus, luego a Forrest y a Dieter. Aun cuando estaba orgulloso de sus hijos, lo que verdaderamente le llenaba era su trabajo en el departamento judío de la SD. Estudió hebreo y yiddish y hasta viajó a Palestina en 1937 para estudiar la posibilidad de deportar allí a los judíos. Este joven de 31 años aspiraba a ser mucho más que un sargento. El 11 de marzo de 1938 llegó su gran día, cuando el nuevo canciller austríaco invitó a Hitler a unir las dos naciones en un mayor Reich. Sin importar el tratado de 1919 que prohibía la unión de las dos naciones, la marcha de los alemanes en Austria el 12 de marzo de 1938 se llevó a cabo sin oposiciones. El sueño pangermánico de Hitler por fin se hacía realidad. The people went wild. There was such a joy in everybody. And Jews were being molested and beaten, and it was a time of such blatant meanness that I have never forgiven these days. 4 días más tarde, Eichmann es enviado a Viena para comenzar la eliminación de la población judía de Austria. En la vieja mansión Rothschild, Eichmann organizó todos los departamentos gubernamentales necesarios para la expulsión de los judíos. He streamlined the whole exodus process. And one of his strokes of genius, as it was seen by the Germans, of course, was that he introduced a tax on the wealthy Jews to subsidize the removal of their poor compatriots. Los jefes de Eichmann finalmente se fijaron en él y al año siguiente lo enviaron a Praga para organizar un departamento como el que diseñó en Viena.
Pero en 1939 otros países no estaban tan inclinados a aceptar inmigrantes judíos como lo habían hecho en 1938. Eichmann comenzó a idear rápidamente otras soluciones para el problema judío. He didn't know what to do about what he called his Jews. He wanted to send them on, but he didn't know where he could send them on to. One of his ideas was to send them to Madagascar. We know that he actually sent representatives to the Tropical Institute in Hamburg to seek out information about what would be involved in settling a population in a place like Madagascar. And he sent other agents to Paris to investigate colonial records of the French Empire, you might say, to see what things were like in Madagascar. El 19 de julio de 1939, Eichmann fue llamado a Berlín para dirigir la inmigración judía en todo el Reich. Luego, el 1 de septiembre, Alemania invadió Polonia, iniciándose así la Segunda Guerra Mundial. Con 3 millones de judíos nuevos que expulsar en Polonia, Eichmann fue trasladado a la Gestapo, donde su habilidad para hacer arrestos fronterizos y ejecuciones acelerarían la inmigración. Hasta llegaría a dirigir su propio departamento llamado 4B4, 4 por Gestapo, B por religión y 4 por judíos. Para 1941, la guerra forzó a los jefes nazis a abandonar el plan de Madagascar y buscar otras maneras de atacar el problema de los judíos. Ese verano las tropas alemanas invadieron la Unión Soviética y tras de ellos venían los grupos Einsatz, encargados de ejecutar comunidades completas de judíos. Pero tal carnicería preocupaba a los jefes nazis, puesto que pensaban que acabaría con la moral de sus soldados. En agosto, Eichmann, ya de 35 años, visitó un campo de concentración en Polonia llamado Auschwitz, donde discutirá con el comandante del campo sobre la posibilidad de matar sistemáticamente a los judíos con gas. En octubre de 1941 se implementó el plan y Hitler suspendió toda la inmigración judía. Eichmann, ahora un teniente coronel, recibió la orden de hacer una reunión en Wannsee, un suburbio de Berlín, para trabajar en los detalles finales de lo que se llamó la solución final. La fecha de la conferencia fue el 20 de enero de 1942. Eichmann makes up the list of invitees. Eichmann sends out the invitations. Eichmann plans the agenda. Eichmann actually sits at the table and takes the minutes. The conference itself, which lasted between an hour and a half, discussed very directly, without any camouflage, the destruction of the Jews of Europe. After which, there was a lively discussion, then lunch was served, and people went home to put it into practice. The Jews from all over Europe would be transported to collection points in the east, where special installations would be using poison gas. It was Eichmann's office that was going to be responsible for the transport, the moving, the organization of moving Jews from Holland, from France, from all of Nazi-occupied Europe to these killing installations in the east. En cada nuevo país invadido, Eichmann ordenaba el traslado de los judíos a barrios o campos de confinamiento cerca de las estaciones de tren, exigía una lista de deportación a los líderes judíos y organizaba el transporte hacia los campos de la muerte. Jews were stuffed, literally stuffed, into the deportation trains. The doors were bolted. The goal was to get as many as 100 Jews into each and every one of these cars. These were cattle cars. There were no toilets, no food, no water. Para 1944, y utilizando este método, se vaciaría a toda Europa de los judíos. Solo un país con una gran población judía se escapaba de Eichmann, Hungría. Con el ejército ruso acercándose por el este, Hitler se preocupó de que el gobierno húngaro fuese a negociar su propia paz. El 19 de marzo de 1944, Alemania se adueña de Hungría. Al final del mes, Eichmann llega a Budapest para encargarse personalmente de la deportación en Hungría. Between
May 15th and August 15th, approximately 475,000 Jews were deported in about 170 train loads of Hungarian Jews sent to their death camps at Auschwitz. Altogether, the last great bloodletting of the war is this effort by Eichmann to murder the Jews of Hungary. Los líderes alemanes contemplaban impotentes cómo los aliados ganaban territorio en Italia, Francia, Rusia y Polonia. Y sabiendo que pronto entrarían en Hungría, Eichmann se preparó para salir. En agosto de 1944, este visitó a Holt en su apartamento de Budapest, ahora un agente de inteligencia extranjera de los SS. Eichmann said to me, "I don't think we will ever see each other again. I'm not sure I have a chance because I know that I am considered a high-ranking war criminal and it's unlikely I will ever survive." At this point, I asked him point blank, "How many Jews were murdered?" He finally answered. He said, "Well, about 6 million. 4 million were killed in the extermination camps, and 2 million were killed by the Einsatzgruppen and by disease and so on." Regarding the numbers from the Einsatzgruppen, every night after they would finish their murderous activities in Russia, would telegraph back home the number of victims that they had created during the day. With regard to the death camps, they knew how many people were deported on trains. They knew how many people had arrived in Auschwitz and the daily tallies that went into the gas chambers. That's one thing the Nazis did, was keep quite meticulous records. Estos registros dieron los detalles de los crímenes de Eichmann a los aliados, y en las Navidades del 44 estaban a solo 2 semanas de liberar a Budapest. Eichmann huyó a Berlín. 3 meses después, los aliados entraban en Alemania y Eichmann comenzaría a huir de por vida. ...2 de mayo de 1945, tanto Berlín como el alto mando nazi estaban en ruinas. Hitler se había suicidado 2 días antes y el día anterior había degradado a Himmler por intentar negociar por su cuenta un tratado de paz con los aliados. El único que podía dar órdenes a Eichmann era Kaltenbrunner, quien había reclutado a Eichmann en 1942 y había sido su jefe desde el 43. Eichmann lo visitó en su mansión en Austria y Holt estaba presente a su arribo. Und hat sich bitter beschwert über Kaltenbrunner. Eichmann complained bitterly about Kaltenbrunner, who no longer wished to see him. Und And Eichmann said to me, "I guess Kaltenbrunner wants nothing to do with me anymore, probably because of my actions against the Jews." Judenaktionen und This made Eichmann very angry. kränkte. 5 días más tarde, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rendía incondicionalmente a los aliados y Colt se despediría en Austria de su colega del SS. Mit der, He, of course, did the stupid thing and fled into the mountains. mit der I actually spoke with him before he left and told him, "Don't do that, don't flee." werde noch einmal gebraucht. Und But he was dabei fully convinced that he would one day be needed. muss ich "The vorstellen, party will come and get me," he said. ein Mann, So you can imagine a situation in which a man in that position still believes that he will be needed again. Eichmann dejó su familia en Atausei y comenzó a manejar hacia el norte, pero fue detenido por una patrulla americana. Les dijo que era un aviador de segunda clase llamado Adolf Karl Barth, pero al descubrir su tatuaje de la SS, fue confinado a un campamento especial para este tipo de oficiales en Alemania. Semanas más tarde, en julio de 1945, el famoso cazador de nazis, Simon Wiesenthal, oía por primera vez el nombre de Eichmann. Oh, this was immediately after the war when I was working with the American Group of War Crimes, and the name of Eichmann was on the list. But at that time, I have received false declarations about Eichmann, that he is born in Palestine, that he speaks Hebrew. Con una biografía imprecisa y muy pocas fotografías, Wiesenthal perdió las esperanzas de dar con Eichmann en la destrozada Europa.
Ese mismo mes, Eichmann, quien había asumido el nombre de Otto Edmund, fue transferido a un campamento a 70 kilómetros al oeste de Nuremberg. 6 meses más tarde, durante los juicios de guerra, uno de los tenientes de Eichmann testificó sobre el papel de este durante la solución final. Al darse cuenta de que peligraba, Eichmann escapó del poco vigilado campo de prisioneros 2 días más tarde. Huyó hasta el norte de Alemania, donde consiguió trabajo como leñador bajo el nombre de Otto Henninger. Pasaron 3 años. Los sobrevivientes del Holocausto buscaron desesperadamente a Eichmann por toda Europa y el Medio Oriente. Consciente de la necesidad de mantenerse en movimiento, Eichmann contactó a Odessa, una organización de antiguos miembros de la SS, a principios de los 50, para que lo ayudaran a escapar de Europa. Entonces, en mayo, es enviado a Génova, Italia, donde un párroco franciscano le consigue un pasaporte con el nombre de Ricardo Clement y huye a Buenos Aires a finales de junio. A su llegada comenzó a trabajar como topógrafo para una compañía de agua alemana y en mayo de 1952 consideró que era lo suficientemente seguro para atraer a su familia de Austria. Mientras tanto, Wiesenthal tenía muy pocas pistas sobre los paraderos de Eichmann. Pero en 1953 su suerte cambiaría. En el Tirol, Austria, Wiesenthal visitaba a un viejo varón que compartía su afición por coleccionar estampillas. Cuando Wiesenthal le contó sobre su trabajo cazando ex-nazis, el varón le enseñó una carta de un viejo amigo que había escapado a Argentina porque odiaba a los nazis. «Imagínense a quién vi», escribía el amigo, y hasta tuve que hablarle 2 veces. Wiesenthal leyó el resto de la carta en voz alta. This Svein Eichmann that had commanded the Jews, I saw him once. He is here and work for a waterwork company. Wiesenthal trató de disimular su emoción para que la noticia de Eichmann no llegara al amigo del varón, pero el varón le preguntó, ¿es la carta de alguna utilidad para usted? I don't know what to say. I say I must think about it. After a time we were talking, I asked him, I must go to the toilet. And in the toilet, I read down this, what I have read about him. Wiesenthal informó de inmediato a la Asamblea Mundial Judía y esta comenzó la búsqueda de Eichmann por todas las compañías de agua de Buenos Aires en el 54. Pero el falso Ricardo Clement se dedicaba a otras cosas cerca de la ciudad. Se hizo dueño de una lavandería, granjero de conejos, mecánico y luego capataz de una planta de Mercedes-Benz. Finalmente, la inteligencia israelí recibió el dato de un negociante judío en Sudamérica de que un hombre llamado Ricardo Clement vivía con los 3 hijos y la esposa de Adolf Eichmann en las afueras de Buenos Aires. La observación y monitoreo de Clement comenzó en septiembre del 59. El 21 de marzo del año 60, cuando Clement regresó a su casa con un ramo de flores el día del aniversario de bodas de Adolf y Verónica, los agentes confirmaron que Clement era Eichmann. El primer ministro Ben Gurión ordenó a los agentes que lo capturaran y lo llevaran a Israel para ser enjuiciado. El único problema era cómo llevarlo. En mayo del 60, una delegación israelí llega a Buenos Aires para la celebración de los 150 años de la independencia de Argentina. Con ellos pudieron obtener un avión disponible para llevar a Eichmann a Israel. Los agentes se preparaban a actuar. Adolf Eichmann había residido pacíficamente en Argentina durante 10 años. En la tarde del 11 de mayo de 1960, este haría su rutina diaria por última vez. Tomó el autobús de la planta de Mercedes-Benz donde trabajaba, bajándose en la parada de costumbre. Repentinamente, en la esquina de su casa, 2 hombres lo atacaron y luego lo llevaron a la fuerza a un carro que los esperaba. Le taparon los ojos y la boca, y uno de los hombres le dijo en alemán que lo mataría si hacía ruido. Lo llevaron a un escondrijo y lo mantuvieron allí por 10 días. Iser Harel, el cerebro del plan, finalmente tuvo allí la oportunidad de observar a Eichmann. He was lying in a bed. I looked at him and asked myself,
How is it possible that this is a man who gave the orders to murder 6 million people? He looks so normal. What was the secret? How could so much evil be concentrated into one person? I have never solved that riddle to this day. Eichmann fue sedado y llevado secretamente bajo arresto a Israel por crímenes de guerra, crímenes en contra de la humanidad y en contra de los judíos. El 23 de mayo de 1960, durante unas declaraciones que asombraron al mundo, el primer ministro de Israel, David Ben-Gurión, anunció la captura de Eichmann. Eichmann había visitado Palestina en 1937, cuando planeaba expulsar allí a los judíos alemanes. Ahora, 23 años más tarde, Palestina se había convertido en Israel, un hogar para los judíos. Eichmann nunca se imaginó que alguna vez se iba a enjuiciar allí a un nazi por sus crímenes. La Corte Distrital de Jerusalén, donde Eichmann iba a ser llevado a juicio, tomó una decisión sin precedentes: permitir cámaras de video dentro de la corte, haciendo de este el primer juicio televisado. 11 de abril de 1961, Adolf Eichmann, un hombre que había permanecido escondido durante 15 años, era visto por millones de personas a través de la televisión. Fue colocado en una cabina a prueba de balas, construido especialmente para evitar atentados contra su vida. Eran requeridos 3 jueces por la ley israelí para realizar el juicio de Eichmann. El juez principal era Moshe Landau. El abogado de Eichmann era el Dr. Robert Servatius, quien había defendido a los nazis durante los juicios de Nuremberg. El acusador era el fiscal del Tribunal Supremo israelí, Gideon Hausner, nacido en Polonia. Hausner defendió su caso con fotos, películas y cientos de documentos nazis. Muchos contenían la firma de Eichmann, pero su estrategia más efectiva fue la de presentar testigos oculares. Estos darían detalles presenciales sobre los crímenes de Eichmann. We decided to present at least one live witness from every country to describe and bring home and to show people really what happened on the human level. Because, you know, documents and figures and even heaps of corpses, there comes a moment when these things don't signify anything anymore. I mean, people cannot somehow identify with that. Uno de esos testigos fue el Dr. George Beller, quien describió cómo los niños judíos fueron deportados de Francia en 1942. Children would cry and quarrel. And then the police would go upstairs and take the weeping and resisting children downstairs forcibly. Beller describió el telegrama que autorizaba el transporte de niños a los campos de la muerte. Autorizado, por supuesto, por Eichmann. El fiscal utilizó 110 testigos judíos de 17 países que dieron testimonio de las deportaciones. Pero el testigo estrella de Hausner fue el escritor Michael de Noor, conocido como Ketsetnek, que en la jerga alemana quiere decir prisionero de campo. En Auschwitz, Ketsetnek tuvo la oportunidad de encontrarse personalmente con Eichmann, pero recordarlo fue demasiado para él, y el mundo nunca sabría acerca de este encuentro. Ketsetnek sufrió un infarto que lo tuvo confinado en un hospital por meses. Esto fue la culminación de 2 meses de dramáticos acontecimientos en la corte y permitió a gran parte de la humanidad conocer de estas atrocidades por primera vez. Hausner proyectó películas hechas por los aliados en los campos de la muerte en el muro opuesto a la cabina de Eichmann.
Finalmente, Eichmann se preparaba para subir al estrado en su propia defensa. Era su único chance de sobrevivir. 20 de junio de 1961. Luego de 2 meses de testimonios, Adolf Eichmann finalmente sube al estrado para defenderse. Muchos esperaban un Eichmann agresivo, pero para sorpresa del público, sus respuestas fueron serenas y premeditadas. After the first quick victories in the war that was forced upon Germany, the state leadership of the time, carried away by these victories on the presumption of a supposed invincibility, went awry. And then, because of this attitude, went on to stupid, senseless, unrestricted measures, and brought about a tragedy which nobody could have foreseen, including me. For that, my rank was too low and my position too insignificant. We were terribly surprised that he answered absolutely normal, quietly, not nervous. I didn't expect it. But as we now know, he was tremendously prepared for the answering job. He's not a person who's going to be peculiar in his behaviors, behave in ways that cause problems for others. As a matter of fact, just the opposite. He distanced himself from feelings, from anything that was the least bit stressful or unpleasant by intellectualizing and rationalizing. En un momento determinado, Eichmann sostuvo que su idea de expulsar a los judíos de Europa demostraba que era un sionista interesado en el establecimiento de un hogar definitivo para los judíos. Advocated emigration. I too promoted forcibly the goals of Zionism at that time. And I don't believe that any single Zionist official would claim that I hamstrung his work. On the contrary, I facilitated it. Forced emigration, in your opinion, was something positive? In my opinion, yes, it was something very positive. And I was strengthened, in my opinion, by the desire of the Jews to emigrate. I could see that on a daily basis. But this desire, wasn't it a result of fear? But I had not instilled this fear. I was able to say to myself, I have been placed here, and I am now to help in emigration and make the best of this terrible situation. Now, Eichmann, throughout the entire trial, never once looked at the audience. And much of his time, he was watching Justice Landau. And it was suggested almost at one time that Eichmann was looking at him almost with admiration. It was almost as if he'd found another Führer replacement. Eichmann sostenía que un hombre de su rango y responsabilidad tenía muy poca culpa por la exterminación en masa. Indicó que luego de la conferencia de Wannsee, donde se decidió la solución final, él ya no tenía autoridad, lo que lo relevaba de sus responsabilidades. I've had to render an account to myself to determine to what extent I was responsible for the result of the Wannsee Conference. And I am satisfied in my self-examination that I tried to find other solutions, peaceful solutions. And after the Wannsee Conference, I made it a point not to make any decisions, no matter how minor, on my own initiative and without the orders of my superiors. That's another reason why he was such a good soldier, because he would not resist orders. He didn't want to get his superiors angry, and he didn't want to be angry himself. He was not a highly aggressive person. As a matter of fact, aggression, both his own and others, was quite disorganizing for him. Durante su interrogatorio, el fiscal trató de explorar la poca capacidad de Eichmann para soportar agresiones. Trató de hacerlo admitir que era mucho más que un hombre que seguía órdenes. There is only one document out of hundreds of documents where you mention orders from your superior. And in all other documents, you speak in the first person, I.
No, but for example... Can you show me another document that mentions orders from your superior? Can you show me one single document? Well, here I did not find such a document, but this is only a small fraction. There were at least 20 or 30,000 documents. All of which you burned? I was ordered to do so and had to obey orders. Are you telling us that such a reply was dictated to you as if to a lowly female clerk? What are you, an Obersturmbannführer or an office girl? If you wish to carry on being a laughingstock, you are free to do so. No, I don't want to be anybody's laughingstock. But you have been doing this for 2 weeks. I'm just saying I don't know. Eichmann testificó por 4 semanas sin descanso. El 14 de agosto de 1961, la Corte levantó la sesión para deliberar. Si bien no había duda sobre la culpabilidad de Eichmann, la sentencia era el tema de discusión del momento. So, what do you do with a man who bears responsibility for the murder of 6 million people? In the philosophical moral sense, there is no such thing as a fitting punishment for such a person. Humanity does not know how to punish people like this. Luego de un receso de 4 meses, el 11 de diciembre de 1961, el juez principal de la causa, Moshe Landau, reunió a la corte para dar su veredicto. If we had found that the accused acted out of blind obedience, as he himself argued, we would still have said that a man who took part in crimes of such magnitude as these over several years must pay the maximum penalty known to the law. This court sentences Adolf Eichmann to death. Eichmann recibiría la primera y única sentencia de muerte en toda la historia del Estado de Israel. El 31 de mayo de 1962, Adolf Eichmann, de 55 años, fue llevado a la horca, donde dijo sus últimas palabras. Larga vida a Alemania, larga vida a Austria, larga vida a Argentina. Debo mucho a estos países y nunca los olvidaré. Tuve que obedecer las reglas de la guerra y a mi bandera. Aún en los momentos finales, Eichmann evocó la doctrina que sostuvo en su vida, la obediencia, lo sagrado de su país y de la guerra, y la supremacía de las órdenes. Eichmann fue ahorcado a las 11:58 de la noche y luego cremado. A la mañana siguiente, sus cenizas fueron dispersadas por el Mediterráneo. Adolf Eichmann fue uno de los últimos grandes criminales de guerra nazi que fue llevado a juicio. Su enjuiciamiento incitó a una investigación del Holocausto que todavía está vigente, no solo acerca de los crímenes, sino también acerca de la gente que los cometió.